vejiga es este órgano, este reservorio de la orina que más o menos alberga mínimo 300 centímetros cúbicos. Entonces vamos a ver las relaciones anatómicas para entender las cistectomías. Entonces voy a mostrarles acá un dibujo para la mujer. En la parte de adelante está fijada con el pubis. En la parte posterior pues vemos el útero, el cuello, y vamos a encontrar para el hombre, aquí podemos ver la relación posterior con el recto, el útero con los ligamentos anchos. Ustedes ya están viendo jinete, ¿sí? Ya no, ya va a ser más fácil todavía. En el hombre pues la relación con la próstata, la uretra prostática, en la parte posterior con el recto. Entonces aquí es donde uno debe entender por qué las fístulas con la relación en el hombre con el recto, en la mujer las fístulas vésico, vaginales. Entonces vamos a ver estructuras importantes como el trígono vesical, que es esta estructura donde se ven los meatos uretrales, ese cuello vesical que se dirige hacia la uretra. Vamos a ver que la vejiga tiene diferentes capas, 3 capas. Una serosa, que es la que la recubre, una capa muscular que se divide a su vez en 3 partes, una media, una interna, una media, una externa. ¿Qué es la diferencia de las fibras? La interna y la externa son longitudinales, una media circular, que forman ese detrusor que nos va a ayudar a expulsar la orina. Y tiene otros músculos antagonistas que van a ayudar a esa evacuación. Y una capa mucosa, que son esta parte de esas células transicionales que tienen contacto con la orina. Adicionalmente, esto tiene un ligamento que va a esta parte superior que se llama urato. Este es un ligamento que estaba en la vía fetal, que se fue reabsorbiendo y se convirtió en este ligamento, que muchas veces tiene una persistencia y tiene una comunicación hacia la cavidad abdominal. Entonces en los pacientes, algunos pacientes van a escuchar esa patología. Eso respecto a las partes quirúrgicas más relevantes. También que es relevante su irrigación directamente con la arteria ilíaca, ramas de las arterias umbilicales, en la parte inferior con la pudenda, y con la parte venosa los hipogástricos, los plexos hipogástricos. Cuando vamos a hacer las linfadenectomías, tiene relación directamente con las ilíacas. Entonces, ¿qué ganglios vamos a encontrar? Los obturadores ilíacos internos, externos, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y hipogástricos. Bueno, vamos a empezar con la cistostomía. Entonces, para ustedes que ya averiguaron qué es esto, es la apertura de la vejiga a través de una incisión suprapúbica. En algunos lugares pues la hacemos percutánea. Solamente pues se las traje abiertas. ¿En qué casos? Pacientes que tienen esa estrechez uretral, que no se les puede pasar una sonda, no se puede cateterizar la uretra. El paciente tiene una vejiga neurofílica, que quiere decir que no tiene control de esfínteres. Buenas. Un paciente que ha sufrido un trauma vesical y pues no hay salida de esta orina, está en cavidad, necesitamos exteriorizarlo. ¿Cómo lo logramos? Con esta apertura de esta cistostomía, que es abocar una sonda de Foley a la vejiga y sacarla por contraventura. ¿Qué equipo? Un equipo básico, un equipo apéndice, hernias, tienen un equipo pequeño de laparotomía, incluso básico un equipo de plasma. Una cánula de Yankauer o la que tengan en la mano, unos separadores, bueno, dependiendo del paciente, si es un poquito más gordito, unos Richardson, unos tipo Langenbeck, no sé si los conocen. No. Son como unos Richardson, pero un poquito más chiquitos. Ahorita nos dan una imagen. Unos Diver pequeños pueden utilizar. Y sondas de Foley, dependiendo si cuál quiere poner el cirujano. Hay desde 18 hasta 24, de 2 días vamos a dejar. La jeringa para el llenado del balón, las hojas de bisturí, el cromado para el reparo y cierre de la vejiga, una CA2 concortante para fijar esta sonda por contrabertura, y la poliglactina para la poneurosis y el polipropileno para la piel. Es una incisión pequeña donde la cual vamos a hacer una incisión suprapúbica
para llegar a la vejiga, abocarlo con una sonda de Foley. Entonces, el resto de insumos tradicionales. Bueno, entonces nuestro paciente de cúbito dorsal, las mesas las vamos a hacer izquierdas. Y como vamos a decir, igual nuestra colocación de nuestros campos, el campo general, dependiendo cómo tengan el paquete en estas instituciones hospitalarias, nuestros recuentos, colocamos nuestros cables, nuestra succión y un abordaje anterior vía suprapúbica. Entonces, como ya les mencionaba, las mesas son izquierdas. Generalmente para urología vamos a todo lo que son mucosas, ustedes saben que se va a lavar con lisoína. Esto solamente pues es abdomen, entonces no hay problema, podemos usar clorexidina o pues la solución que maneje la institución. Incisión sobre la sínfisis púbica. Entonces aquí les voy a mostrar paso a paso, pero ya vamos a ver las imágenes. Entonces, ¿qué músculos se divulsionan? Recto anterior, se divulsionan, se separan, pueden ser con unos paraver, unos más profundos, son como de pronto los para, pero un poquito más largos, hasta llegar a este espacio retropúbico. Algunos utilizan esa torundita para divulsionar los músculos, abren todos estos músculos, identifican la vejiga. Algunos utilizan una prueba para verificar si estamos en vejiga, porque igual recuerden que estamos en relación con la parte intestinal, entonces hacen una succión para ver si sale orina. Entonces dice jeringa hipodérmica y aguja 18 para verificar si hay orina. No todos lo hacen, simplemente identifican la vejiga, toman con una pinza Alice una disección, preparan con cromados ceros, pinza Skelly al lado y lado, enciden sobre estos reparos, succionan la orina y pasamos a colocar la sonda. Entonces, pues recuerden que estas sondas generalmente pues tienen cierta capacidad de llenado, generalmente lo llenamos con 20 cc. Igual previamente ustedes saben que como instrumentadores hay que probar todos estos insumos, entonces tan pronto nos pasan la mesa, verificar que sea la del número seleccionado y verificar con la solución de que si el balón esté bien, que infle y que esté permeable, que no esté roto, y en dado caso pues reponer con otro insumo. Se pasa por contraabertura primero, ya se deja abocado allá a la vejiga, se cierra por planos. Normalmente como la parotomía, igual esta va a ser una incisión muy pequeñita y colocación de apósito en ruanas sobre la sonda de Foley y se conecta al cistoflujo. ¿Listo? Listo, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Y la cistectomía. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a extirpar esa vejiga. Entonces hay diferentes tipos. Hay parcial, total y radical, igual que con la nefrectomía, tiene pues obviamente todas sus variaciones y unas indicaciones. Parcial, solamente una parte de la vejiga, de pronto tiene un quiste, un tumor de tipo benigno, entonces solo se va a resecar una porción. ¿Listo? Total, si vamos a extraer toda la vejiga, niña, en total vamos a extraer toda la vejiga. En el caso del hombre, la próstata, cuello, vesículas seminales, uretra proximal. En la mujer, útero, ovarios y cierta parte de la vagina. Se hace una cupulorrafia, ¿se acuerdan de la histerectomía? Esa parte. Y en la radical vamos a extraer todo lo anterior de la total más nuestros ganglios. Acuérdense que se extraen los ilíacos, externos, internos, hipogástricos y obturadores. Me faltó ahí poner de los obturadores, pero es tradicional. Cuando hay carcinomas, que ya hay signos de metástasis a los órganos adyacentes. ¿Y qué instrumental vamos a utilizar? Una laparotomía, un equipo vascular periférico. Opcional tenerlo ahí en la sala, ¿por qué? Porque tenemos proximidad a las arterias ilíacas. Separador vesical, no todas las veces los cirujanos lo utilizan. Simplemente pueden utilizar un separador abdominal, un barco, sin la valva de separador. ¿Listo? Las suturas de una laparotomía, pero específico para la parcial. Vamos a utilizar cromado 2 ceros y 3 ceros para el cierre de la vejiga. Para los reparos, en caso de que sea parcial, solamente vayamos a retirar una porción de la vejiga.
4 ceros para alguna que otra ligadura que haya, pero generalmente con seda o pueden cauterizar, pues dependiendo del tamaño del vaso, las suturas de cierre y la parotomía. Y yo les había hablado la vez pasada de unas energías, unos selladores que utilizamos. Entonces en alguna casa comercial de Covina utilizan, se llama Ligashore Impact, y en Johnson se llaman SIL, sella hasta vasos de 7 milímetros. Entonces son las energías que utilizaríamos. En dado caso que no tenga la institución, pues nos vamos con seda. Porque recuerden que pues vamos a resecar vasos importantes, y en el caso de la total, ligamentos de la mujer para retirar el útero y de fijación de la vejiga. Y radical para el vaciamiento, generalmente eso sí lo hacemos con una disección vascular porque estamos cerca de las arterias ilíacas. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Específico lo de una laparotomía, un drenante que se va a dejar por contraabertura. En este caso, pues se va a dejar desde el principio una sonda de Foley desde el comienzo, o si es en el caso de la parcial, vamos a dejar cistostomía. Al final vamos a dejar esa cistostomía. Igual, mesa izquierda, el protocolo decía de acuerdo a la institución, una incisión va a ser anterior, infraumbilical, mediana umbilical. Entonces esta va a ser nuestra incisión. Que es importante recordar la proximidad con la arteria y vena ilíacas y edificación primaria del uréter. Eso siempre va a ser lo principal. Entonces se toma puede ser con una Pennington, una Alice, se toman esos reparos, y en la parte superior vamos a encontrar las asas. Entonces con un rollo abdominal se pueden retraer o con una compresa. Y ahí vemos nuestro separador abdominal sin la valva del separador. Entonces pues son tumores de menos de 2 centímetros. Simplemente se identifica dónde está ubicado. Si está ubicado cerca de un uréter, entonces ¿qué va a pasar? Un reimplante uretral, que ya vimos qué técnicas se realizan para eso. Simplemente se reubica en alguna parte de la mucosa vesical. Si no, pues no, simplemente se hace resección de esta parte tumoral y vuelve y se cierra con este cromado ceros. Pues hay 2 planitos. En general, acuérdense que en los urólogos sí le piden a uno un cromado para el cierre del peritoneo. Sí le piden a uno. Entonces, pues en técnica, en esta técnica algunos aconsejan que por el tipo de patologías pueden tomar muestras de los ganglios linfáticos y mandarlos en biopsias por congelación. No sé si ustedes lo han escuchado antes. Son unas muestras que vamos a mandar en unos tubos de vidrio en seco, pero eso tiene que ser un estudio inmediato. Entonces nos va a decir si el paciente tiene margen de células tumorales o no. Entonces entramos a cirugía, que es importante que antes de empezar el procedimiento ustedes confirmen qué patología está lista para recibir la patología y la pueden procesar. Si el cirujano decide que va a tomar esta biopsia por congelación, ¿sí? Porque esto tiene que ser un análisis inmediato si no esa muestra se dañó. Si fuera ya patología como tal, pues va a ir en formol, reservada ya en un frasco de patología, en una bolsa. Pero estas sí son de carácter inmediato, nos van a dar el margen que se pueda realizar o no. Entonces aquí la sugiere que hacer una inspección de los ganglios, y así va a pasar con la total y la radical. Muchas veces ya el paciente está metastásico y pues no es viable realizar el procedimiento, o el cirujano entra por una patología benigna y se encuentra este panorama donde se tiene que hacer una resección total, tanto de próstata en el hombre o en la mujer en el útero, y no hay el consentimiento para este procedimiento. Entonces pues hay que parar y reprogramar o tomar una biopsia para ver qué pasa más adelante. Listo, entonces ya nuestra incisión, liberamos la vejiga por los planos, por la parte superior de la cúpula. Si fuera total, en este caso pues solamente los bordes, casi siempre es como 2 centímetros después de este tumor. Se retrae con pinzas Alice, Pennington, se ponen los 2 reparitos, se abre y se extrae este tumor, como les decía, más o menos a 2 centímetros, y vuelve y se cierra. Importante pues los recuentos, si van a utilizar ese rollo, marcarlo, registrarlo en sus recuentos,
Y este bloque, pues, como les decía, lo pueden mandar en seco, o si el cirujano lo va a mandar como una patología normal o como biopsia de congelación. Muy importante que ustedes pregunten en la institución si de pronto uno no lo maneja recién, pues obviamente termina y se gradúa, pero en qué medio lo va a mandar y qué tipo de patología, si va a ser una biopsia o como tal va a ser patología. Algunos también lo marcan, entonces está en el borde cúpula, le ponen una seda de reparo y así mismo registran esta patología. Cuando la abren, pues van a encontrar esta salida de orina y se deja por cistostomía esta sonda de Foley y cierre por planos con cromado. Dejan en este espacio prevesical, pueden dejar un tren de Penrose, generalmente ese es el que dejan, y cierre de la parotomía. Recuerden que esta sonda de cistostomía queda por contrabertura. ¿Sí? Se deja por contrabertura, la ranita que se le pone y el cistoflo que se le conecta. ¿Qué complicaciones vamos a encontrar en esta cirugía? Las fugas. Entonces va de pronto queda orina drenando en la cavidad, infecciones, abscesos, obstrucción en la parte uretral, dependiendo del sitio donde sea la resección de esta cistectomía parcial. Bueno, la total. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? No importa, paramos. ¿Sí? Entonces, en la total, como les mencionaba, para el hombre, aparte de la vejiga, se extrae en el hombre la próstata, las vesículas seminales y la uretra proximal. Para la mujer, útero, ovarios, trompas y parte de la vagina. ¿En qué casos? En divertículos, tuberculosis, vejigas neurogénicas, es decir, que no tiene control de estos esfínteres. O relacionado a otras patologías, de pronto de próstata, que ya tienen, y relacionados con la uretra. Muchas veces puede pasar que se forman cálculos desde la pelvis renal y todo el piso del uréter hasta la vejiga queda tapizado como con estos detritos de calcio, y a veces hace fuga con la parte posterior del recto y la próstata. Entonces todo hay que resecar. Lo que ya les mencioné, los equipos son similares. ¿Qué es lo específico? Las sedas o las suturas no, sino los selladores, el ligature o el ENSID. Entonces van a ver que son variaciones, pero es un procedimiento que es similar. Incisión mediana, infraumbilical. En este caso, lo que les mencionaba, el cirujano va a determinar si es operable o no, si no hay metástasis a los órganos adyacentes. Vamos a identificar estos vasos, lo que se les mencionaba, las ramas directas de las arterias ilíacas, la pudenda. Vamos a verificar todas estas ramas y se va a verificar también si hay ganglios linfáticos que estén inflamados. Esto debemos hacerlo pues tanto del lado derecho e izquierdo, identificar el uréter. Estos se seccionan, se pueden disecar con una pinza cística o una disección vascular. Porque es importante repararlos. Bueno, aquí solamente les puse la cistectomía total sin la derivación urinaria para que lo veamos más adelante. Pero esto implica una derivación urinaria porque igual el paciente, toda esta orina tiene que llegar hacia algún lado y hay que exteriorizarlo. Entonces, aquí queda solamente la sección, pero estos deben derivarse. Y en el caso del hombre, pues se secciona debajo de la uretra, se lleva toda la próstata. Hemostasia, entonces se toma el hemostático de preferencia, hay que dejar drenes y pues ya el sistema de derivación, que ya lo vamos a ver de último. Entonces recordar que la relación anatómica decía que por debajo de la próstata, a este nivel, se debe retirar toda la vejiga. Hay que tener cuidado y siempre hay complicaciones hacia la parte posterior con el recto porque pueden crearse fístulas. Entonces muchas veces en estos casos estos pacientes terminan colostomizados y al mismo tiempo con una fístula cutánea, de un lado colostomizados del lado derecho y del lado izquierdo una fístula cutánea donde se van a implantar esos uréteres. Se va a tomar una porción del intestino para derivar eso, ya lo vamos a ver más adelante, tranquilos. Un segundo.
como les decía, en el caso de la mujer, la relación estrecha pues con la vagina y también con el recto. También pueden crearse fístulas y complicaciones en este caso. Y bueno, ustedes ya me dicen que ya vieron gineco, entonces pues es la sección de este ligamento ancho, los cardinales, para la extracción del bloque de toda esta patología. Y la relación posterior con el recto. Entonces ya vamos a llegar a la radical. La radical es la extracción de todas estas estructuras más estos ganglios, hipogástricos, ilíacos y obturadores. ¿En qué casos? Carcinomas, adenocarcinomas, mismos casos. Igual que se adiciona para la radical, C3 ceros para el vaciamiento ganglionar. Que es importante que tengamos en la mesa unos frascos de patología estériles, un marcador o pues con nuestra auxiliar, y que los vaya recibiendo, porque sí es importante que vaya marcando, identificando ganglios linfáticos, hipogástricos derechos, ilíacos externos derechos. Entonces ustedes van a tener en su mesa 6 grupos de ganglios, ¿sí? Tanto derechos e izquierdos, de esos 3 grupos. ¿Sí? ¿Sí sabemos, entendimos cuáles son? ¿Cuáles? Hipogástricos, ilíacos externos o internos y obturadores. Obturadores, hipogástricos e ilíacos internos y externos. ¿Cuáles? Derechos e izquierdos. Entonces son más o menos 6 o 7 frascos. Podemos tener ahí estériles. O nuestra auxiliar recibiéndolos uno a uno. Entonces, si no, pues les aconsejo que tengan sus frasquitos, un marcador estéril o un lapicito. A veces las instituciones cuentan con eso, sino pues aquí que de verdad nos vaya registrando, identificando cuál es cuál, porque eso va a dar un registro y un margen de una patología para un paciente. ¿Sí? Si hay una metástasis o hay algo más. Que vamos a utilizar los mismos insumos que ya habíamos hablado adicionalmente. Esta incisión va a ser un poco más grande, bueno, mediana intraumbilical, pero a veces la hacen un poco más larga. Igual, hacen verificación del tumor, qué nivel de metástasis hay. Muchas veces mandan estas biopsias por congelación, pero esto se hace de verdad en casos muy específicos y dependiendo qué cirujano. Y vamos a empezar con esta disección de toda esta vejiga. En el caso del hombre, pues ya hablamos de estructuras, la mujer, y vamos a ir a la disección teniendo cuidado de esta arteria ilíaca y vena ilíaca. El uréter, entonces vamos a empezar ya casi con el tema de las derivaciones. Los uréteres se deben dejar reparados. Bueno, para la movilización de todo este bloque de órganos, que va a ser casi una exenteración pélvica. Del lado izquierdo, pues vamos a movilizar el colon sigmoide del lado derecho, el recto, y empezamos con esta linfadenectomía. Casi que ustedes van a ver cómo quedan anatómicamente, quedan limpiecitas la arteria y la vena, porque son como, visualmente se ve como esa grasita que queda encima de estos vasos. Entonces, se moviliza finalmente la vejiga, se saca en bloque. Si hay que tomar parte, si hay fístula, pues se hace resección del recto, como les decía, se pasa a hacer esa colostomía. Entonces entran 2 grupos quirúrgicos. Ustedes ya no van a estar solamente con urología, sino con coloprocto, que es el grupo que hace la resección de recto y sigmoides. En el caso del hombre, estos pedículos de las vesículas seminales también se mandan aparte. Entonces van a tener los 6 ganglios, la próstata, otra patología, la vejiga, vesículas seminales, más o menos van a ser como 8 patologías. La ligadura de los pedículos, en el caso de la mujer, como una técnica de una histerectomía, se reparan los ligamentos de un lado, los ligamentos del otro, los 2 cardinales, redondo. En el hombre se diseca toda la uretra debajo de la próstata y se despega finalmente del pubis. En el hombre hay que tener en cuenta la vena dorsal del pene, ligaduras con C2, C0, C0, ceros. Y lo que yo les decía, hay que tener mucho cuidado de estas fístulas, porque eso es muy, muy frecuente en la resección de la vejiga, porque anatómicamente están pegadas el uno al otro. O muchas veces ustedes van a encontrar que un paciente le hicieron, más adelante cuando veamos prostatectomías,
se le realiza solamente la resección de esta patología y el paciente como complicación tiene fístulas del recto hacia la vejiga. Entonces, pues hay que hacer procedimientos como estos, tomar decisiones si el paciente se va a hacer colostomía. Finalmente, se resaca todo el primer bloque. Hay que dejar drenes por contraabertura por este procedimiento tan grande. Ureterectomía. Si el tumor es demasiado grande del cuello vesical, la verdad, esto queda ya fuera, ya no se utiliza más. Como tal, hay que hacer una derivación urinaria, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, hasta aquí en cistectomías, ¿cómo van? Si es que ¿nos devolvemos? Eso está entendible. Es el momento. Porque Está vamos a hablar entendible, solamente pero de va cistectomía y derivaciones. Hoy no más. O sea, está bien, pero está rápido. Pero sí. No importa. Sí. O sea, cuando se hace la cistectomía, ¿es imperativo resecar los órganos, digamos, aledaños o no? ¿Cuándo es la radical? ¿Solo la radical? Sí. Depende qué pueda pasar con el paciente. Digamos, él tiene lo que yo les digo, simplemente una patología a nivel puede ser prostático o a nivel de la vejiga que compromete por proximidad con los demás órganos, sí. Cuando ya es radical, que ya es un cáncer que ya está confirmado, sí vamos a hacer con la linfadenectomía, se van a quitar todos los ganglios, como ya les decía, del lado derecho y del lado izquierdo. Es como, pero por técnica sí se debe Para evitar. Pero son casos que ya son muy agresivos, o sea, ya es un paciente que ya tiene identificada una metástasis y eso se llama una exenteración pélvica porque se retiran casi que todos estos órganos y esto implica, esa es una cistectomía radical, casi que implica una colostomía, imagínense, derivado del paciente por un lado y por el otro lado la orina. Entonces va a tener dos bolsas, una de lado. Entonces ya es un paciente que ya está en una etapa de metástasis importante. Sí, queda con colostomía, sí, ya les voy a mostrar. Sí, el paciente, generalmente esto siempre se generan fístulas y ya hay metástasis, ya estos pacientes llegan, o sea, son casos muy raros que los cirujanos generalmente ya estos pacientes no es un estilo de vida agradable, porque ya qué estilo de vida van a tener con una bolsa de colostomía a un lado y al otro, y eso ya es irreversible. Entonces el paciente son pacientes que ya tienen fístulas, generalmente llegan ya con las fístulas. Entonces fístulas de recto a vejiga, a vagina, que compromete también la vejiga. Entonces pues ya son casos ya muy agresivos, que es importante instrumental largo, que tengan instrumental largo para la disección de todos estos vasos que están cerca a la ilíaca, que si el paciente, generalmente son pacientes obesos. Entonces las energías, las sedas gruesas para las ligaduras. En el caso de la mujer, los cromados y los vitriles para la histerectomía que se va a realizar. No sé, ¿qué más dudas hay acá? Antes de seguir avanzando. Volvamos a la primera. Digamos que sí, estas son de las técnicas que son, es muy raro verlas programadas, pero sí son de las más agresivas. Y yo sé, urología es de las más densas. Pero cuando ya pasen a lo endoscópico, su vida va a ser más fácil. Ya si entendieron esto, ya va a ser mucho más fácil. Entonces, antes de continuar, pues aclaremos dudas. Es el momento. No importa si ven. O volvemos a revisarlo todo. Por allá. Es que
Las líneas. Repasamos otra vez todo Es que es lo mismo. antes de Es seguir lo avanzando. mismo. No, y además son procedimientos como cortos. Dime. Sí, solo Son como procedimientos cortos. Ah, no, si son en el otro corte. No, profe. Ya son los tres cortos, son ya los inguinoescrotales, que esos son cortos. Señor, ¿Qué diferencia entre el total y radical de los ganglios? los ganglios. Hipogástricos, ilíacos y Y obturados. obturadores, sí. Esa es la que van a encontrar en diferencia. En las derivaciones yo les voy a contar cuáles hay, pero son procedimientos teóricos muy avanzados que solamente quiero que los entiendan, pero no les voy a pedir una técnica, porque la verdad nomás entender este procedimiento es muy complejo. Pero sí deben saberlo porque pues en un trauma vesical, un paciente, sí, un accidente automovilístico, se perforó la vejiga, hay que hacer una cistectomía, no se puede reconstruir, hay que hacer una cistectomía total, pero en ese caso no se va a resecar pues próstata, nada de estas cosas. Simplemente se hace una derivación de los uréteres a una parte intestinal, que es lo que vamos a ver. Puede pasar un caso de eso. El paciente tuvo un accidente de tránsito, tuvo trauma raquimedular y tiene una vejiga neurogénica, es decir, no tiene control de esfínteres. Entonces, también no se tiene una estrechez uretral, entonces hay que hacer una cistostomía, que es abrir la vejiga, derivar esa orina. Pueden encontrar muchos casos, pero ya esto es como lo más agresivo que van a encontrar. Entonces, pues no sé, niñas allá, dudas. ¿No? ¿Seguro? Bueno, podemos continuar entonces. Sí, no, por eso hoy me quedé solo con esto y las derivaciones. Las derivaciones urinarias. Entonces, bueno, ya pasamos toda esta cirugía agresiva y quedaron los uréteres ahí. Esos se tienen que derivar. Entonces, ese es el complemento. Quedó los uréteres. Hicimos la total o la radical. Quedamos sin vejiga. ¿Qué pueden hacer? Tomar una parte intestinal del ilion, hacer una bolsa y a eso abocan los uréteres. Lo que yo les hablaba en la clase pasada. Se hace una bolsa con el intestino, se abocan ahí y se crea una neovejiga. Conectarla directo con la uretra. Esos son casos que son muy pocos. Entonces ustedes van a encontrar diferentes tipos. ¿Qué es una derivación urinaria? Derivar esos uréteres al intestino. No hay uretra, no hay nada, no quedó nada en la vejiga. Un trauma vesical, lo que sea radical, eso hay que derivar. Entonces yo les decía que hay unas fístulas cutáneas, es decir, que una porción de ese intestino la van a dejar como una bolsa adherida aquí a la pared abdominal, donde van a derivar los uréteres y el paciente va a quedar con una bolsita, como las de colostomía, pero va a derivar la orina. Y si no tiene nada más ni comunicación en el recto y su tracto está bien, pues simplemente vuelve y se aproxima y sigue no tiene que tener bolsa de colostomía para su materia fecal, sino solamente para la derivación urinaria. Entonces hay diferentes tipos. Bueno, indicaciones, cistectomía total y radical. Ese es el complemento de esa cirugía. Entonces está la de Bricker, que esa es la que yo les comentaba en la clase antepasada, que esos uréteres los derivan a esa fístula transiliar. Hay otras que también van a encontrar en la literatura, pero eso también va a depender del cirujano, la experiencia y cada caso. La que más se utiliza es esta de Bricker. Está también esta bolsa de Koch, que es la parte de ileostomía en su totalidad, pero generalmente pues si el paciente no tiene más fístulas, se deja solamente la de Bricker. Otra que es urétero yeyunal, bolsa de Indiana, te les voy a explicar, pero generalmente la de Bricker. Entonces les voy a mostrar primero instrumental. Bueno, ya veníamos con todo lo anterior de la cistectomía. ¿Qué le sumamos? El equipo gástrico, los trámites porque está compuesto por los trámites intestinales de todos los tipos, una salud para manejar la mucosa intestinal. Igual dejamos ahí opcional el vascular periférico si llegamos a necesitar algo más. ¿Qué es importante? Tener estas energías, y si no, ligadura con cerdas para el meso, para liberar esta porción del ilion. Los drenes, las ondas,
Si hacen la sutura manual, entonces recuerden que ellos utilizan para la cerosa seda o utilizan polipropileno 3 ceros vascular también, puede ser seda o el polipropileno. Y para la mucosa, pues la poliglactina de 3 ceros. Para cerrar esa parte allá uretral, el cromado. Y los uréteres anastomosarlos a esta parte intestinal, como ya habíamos visto, con poliglactina 4 ceros, 5 ceros, PDS 5 ceros. Eso también va a ser a gusto del cirujano, pero siempre una sutura absorbible de este calibre. Y lo de cierre pues de una laparotomía. Entonces, ¿qué es este conducto de Ritter? Como les decía un paciente, después de una cistectomía vamos a dejar los uréteres. Entonces hablábamos de unos catéteres doble J, ¿se acuerdan? Que son una J de un lado y J del otro. Esos tienen unas guías hidrofílicas que uno debe pasar para ponerlos rectos y poder permeabilizar ese uréter. Entonces a través de ese doble J uno pasa esa guía hidrofílica. ¿Por qué? Porque debe hidratarse para resbalar. El uréter va a ser una estructura demasiado pequeñita, entonces simplemente a través de ese uréter se pasa la guía, se pasa ese catéter, como para que deslice de doble J ahí. Se puede dejar preparado con una mosquito protegida mientras pues se tiene ese muñón de intestinal, que ya lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer, esa parte del ilion, y se reanastomosa ahí. Entonces les voy a mostrar como en dibujos para poderlo entender un poco mejor. Esto es lo que va a quedar, una porción del ilion donde se van a anastomosar los uréteres, va a quedar una bolsita. Esta sería la bolsa de Ritter. Pero para eso se debe tomar un segmento del ilion para realizar esta bolsa. Se toma esa pequeña bolsita de intestino y se deja bocado como si fuera una colostomía, pero esto se llama fístula cutánea, porque esto no va a producir, no está conectado con el tracto intestinal, sino simplemente es una fístula para abocar esa orina. Entonces al final, ¿qué tenemos adicional de lo que alistamos ahí de instrumental? La caraya y la bolsa de colostomía para derivar esa orina. Y los pacientes quedan con el doble J aquí en la parte de la pelvis, y la otra salida tiene que salir acá en esta fístula cutánea. ¿Al exterior? Al exterior. Deben quedar ahí preparados. Sí, y se deben dejar por un tiempo para que no se estrechen esos uréteres. ¿Sí? Después de un tiempo se retiran ya esos doble J. Eso se retiran. La parte del ilion, Sí. vamos a terminar. Sí, entonces ya. Esa porción. Sí, ya lo vamos a ver. Entonces, pues ustedes como son más visuales, entonces miren aquí, se restablece la continuidad intestinal y queda la bolsita. Pero para eso entonces ellos miden una distancia de más o menos 15 a 20 centímetros y la bolsa la vamos después del apéndice y van a dejar un espacio de 15 centímetros, que es lo que va a ser nuestra fístula cutánea. O sea, este segmento de 15 centímetros va a ser este espacio que queda acá, esta bolsita. Entonces, ahora sí, encontramos este segmento de 15 centímetros, se clampea, ligadura del meso, ya sea que utilicemos nuestra energía. Yo les puse ahí, ahora sí, ¿me estaban viendo? Perdón. Entonces ellos pueden hacerlo, como ya les dije, manual, nuestro cierre de nuestra mucosa, nuestra serosa, o pueden utilizar suturas mecánicas. Entonces adicionalmente también hay que llevar estas suturas mecánicas, dependiendo cómo lo maneje el cirujano, el coloproctólogo, que va a acompañar al urólogo, y se va a realizar esta anastomosis. Se restablece ahí el meso, la continuidad gastrointestinal, y se cierra la parte distal de esta asa. No se quita, no se secciona este meso porque es lo que nos va a dar vascularidad a esta bolsa, y esta porción se va a abocar por contrabertura y va a quedar, se llama fístula cutánea, y hay que madurarlo. Entonces, ¿cómo se madura? Entonces recuerden que esto se pasa en madurar, es pasar unos puntos alrededor de esta fístula. ¿Y cómo se va a hacer? Con poliglactina de 3 ceros. Ajá. Entonces aquí pues es un poco complejo porque es unir muchas especialidades. Gineco en el caso de la mujer, de la histerectomía, gastro o coloprocto, la parte intestinal, y el urólogo, porque ahora nos falta derivar los uréteres.
O sea, aquí ya llevamos una parte, nos falta conectar los uréteres a esos segmentos. Entonces, yo les decía, con polilaquín 4 ceros, un PS 4 ceros o 5 ceros, se debe hacer orificio sobre esta nueva bolsa o esta nueva vejiga, pero antes hay que pasar ese catéter doble J, que como les decía, una parte queda en la pelvis y la otra sale afuera de la bolsa de brillo. Estos los dejan reparaditos y ya después le ponen aquí su bolsita de colostomía y después de un tiempo este se retira. Lo importante es que por un tiempo se mantengan permeables los uréteres. Y pues el paciente va a quedar así. Los uréteres, su bolsa de Ritter, su bolsita de colostomía, pues donde va a derivar la orina, y pues cambia su bolsita. Estos son pues obviamente otro modelo de esta bolsa. Si su uretropexia es un poco más largo, entonces quería dejar hasta aquí, porque pues me parece que es un poco, tiene otras técnicas que quiero que vean, pero pues como ya estamos ya casi a época de parciales, entonces quería ver qué más dudas hay, que podemos resolver, y hasta aquí el parcial, hasta